Este mes prácticamente se cumplieron 2 años desde que comenzó esta batalla legal entre Apple y Epic Games, y entonces Fortnite fue removido de la tienda de aplicaciones de Apple. Sin embargo, durante los pasados meses hemos escuchado nueva información que parece sugerir que el final de esta batalla estará muy cerca, y en este video te estaré contando todo lo que está pasando y también lo que está pasando a nivel mundial para ver si entonces finalmente Fortnite podrá regresar. Bueno, ¿qué ha pasado desde nuestro más reciente video sobre esto? Apple y Epic Games se encuentran en la corte de apelaciones, donde entonces ambas compañías están apelando la decisión de este caso que culminó el pasado mes de septiembre del año pasado. Esto significa que por un lado Apple no está de acuerdo con la decisión que llegó la jueza, en la cual entonces se determinó que las compañías pueden colocar un enlace directamente en su aplicación para que entonces los consumidores puedan salir utilizando este enlace y hacer una compra directamente en una página web. Por otro lado, Epic Games también está apelando la decisión de la jueza, porque obviamente ellos no recibieron el resultado que ellos querían, y era que entonces el juego pudiera regresar a la tienda de aplicaciones de Apple y que también pudieran existir métodos alternos de pago dentro de una misma aplicación. Esto entonces provocó que ambas compañías sometieran documentos en los que explican por qué no están de acuerdo con la jueza. Epic Games asegura que la corte llegó a una conclusión errónea y usó un argumento que yo he mencionado varias veces aquí en el canal. Epic Games asegura que el iPhone y el iPad deben permitir tiendas alternas y también métodos alternos de pago, porque ya la compañía permite eso directamente en sus computadoras y tiene entonces mecanismos para poder proteger la seguridad de los consumidores y también la seguridad de estos sistemas operativos, así que la compañía debería hacer lo mismo en los iPhone y en las iPads. Epic Games insiste en que Apple no quiere abrir su tienda de aplicaciones para permitir otros sistemas de pago y otras tiendas de aplicaciones, porque entonces la compañía tendría que competir con las diferentes tarifas de pagos de estos sistemas alternos para poder comprar cosas en las aplicaciones, y eso seguramente le estará quitando mucho dinero a la compañía. En el caso de Apple, la compañía ha utilizado los siguientes argumentos en este proceso de apelación, que se concentran en decir que Epic Games hizo falsas acusaciones, ya que Apple no es un monopolio, y entonces utilizó argumentos sin base en su defensa en este juicio original. Incluso la empresa menciona que el resultado de la decisión de la jueza, que permitiría entonces que se puedan utilizar estos enlaces para hacer pagos fuera de una aplicación, es un resultado sin precedente, y que esto no debió haber sucedido de esta manera, porque Epic Games no demostró que en realidad estaba siendo afectado por la conducta de Apple. Apple finalizó su argumento diciendo que la decisión que llegó la jueza estaría beneficiando a otros desarrolladores además de Epic Games, y que realmente esto no debió haber sucedido así, porque esta demanda no fue una demanda de tipo de clases con muchos desarrolladores que demandaron a Apple, sino que fue una demanda entre Apple y Epic Games específicamente. Pero bueno, luego de este proceso apelativo, ¿cuál entonces es el siguiente paso en este juicio? Luego de que ambas compañías sometieron en papel estos argumentos a la corte de apelaciones, pues entonces estaríamos pasando a un proceso legal en el que entonces ambas compañías con sus abogados se estarían enfrentando otra vez en persona en una corte. Este proceso apelativo se llevaría a cabo el próximo 21 de octubre y sería uno bastante interesante, ya que Epic Games estará llevando refuerzos a la corte. Ambas compañías tendrán 20 minutos para presentar sus argumentos en esta sesión judicial, pero también se espera que veamos la participación de varios fiscales de varios estados de Estados Unidos, así como también funcionarios del Departamento de Justicia de este país. Si has seguido toda la saga de este caso en este canal, seguramente sabes que también Estados Unidos le tiene el ojo puesto a Apple en busca de regular cómo es que funciona esta compañía, así que sin duda alguna estas personas que son representantes del gobierno estarán yendo a este juicio
juicio ayudar a Epic Games en busca de lograr que finalmente se pueda controlar cómo es que funciona Apple y su tienda de aplicaciones. En esta sesión apelativa, representantes del Departamento de Justicia de Estados Unidos estarán haciendo sus argumentos, pero se supone que sean neutrales, aunque obviamente su posición es sin duda alguna una más afín, una que quiere ayudar sin duda alguna a Epic Games, porque el Departamento de Justicia quiere controlar un poco cómo es que funciona esta tienda de aplicaciones de Apple. Ahora bien, luego de esta sesión apelativa, la corte tendrá que entonces pasar a hacer su decisión final en este caso de apelaciones, pero desafortunadamente tendremos que esperar bastante tiempo, ya que hay algunas personas que sugieren que tendremos que esperar al 2023, quizás hasta para el verano del 2023, prácticamente un año más para entonces conocer la decisión final de este caso. Sin embargo, aunque esta se supone que sea la decisión final, seguramente cualquier lado que pierda, ya sea Apple o Epic Games, sin duda alguna yo estoy bastante seguro que estará apelando la decisión a la Corte Suprema de Estados Unidos, lo cual entonces atrasará aún más este proceso legal entre ambas compañías para finalmente tener una decisión en este caso. En mi opinión, creo que es posible que Apple gane este proceso apelativo inicial, porque de cierta manera es cierto, la decisión a la que llegó la jueza favorece a otros desarrolladores que no son Epic Games, y la demanda era solamente entre Epic Games y Apple. Por otro lado, el gobierno de Estados Unidos también está pendiente a lo que está pasando en este caso y a cómo es que funciona Apple, y está trabajando en leyes para poder regular a estas compañías gigantes del mundo de la tecnología. Y tampoco podemos olvidar lo que está pasando a nivel mundial, en el cual, por ejemplo, países como Corea del Sur y toda la Unión Europea ha hecho leyes con la cual entonces busca permitir que existan sistemas alternos de pago en esta tienda de aplicaciones de Apple. En algunos de estos países ya se supone que Apple permita el uso de estos sistemas alternos. Por ejemplo, en Países Bajos ya se supone que por el momento las aplicaciones de citas, como por ejemplo Tinder, sí permitan el uso de sistemas alternos de pago, y en Corea del Sur la compañía se supone que también ofrezca estas alternativas, pero la compañía todavía no ha hecho nada al respecto, y en estos momentos el gobierno de Corea del Sur se encuentra investigando a Apple. Por otro lado, ya la Unión Europea firmó unas leyes que entonces buscan regular a Apple y su tienda de aplicaciones, pero estas leyes todavía no se han implementado y seguramente tendremos que esperar unos meses más, quizás hasta un año, para entonces ver cómo finalmente funcionarán estas leyes y cómo afectarán directamente a Apple. En fin, por el momento la compañía no tiene ningún interés en devolverle la cuenta de desarrollador a Epic Games para que entonces la compañía pueda traer el juego de Fortnite a esta tienda de aplicaciones, ya que realmente todavía estamos en este proceso legal y Apple no hará esto hasta que culmine todas las posibles apelaciones que puedan existir. Como ya prácticamente ha pasado un año de la decisión de este juicio, no me sorprendería que tengamos que esperar mucho más tiempo para entonces tener un resultado final, en este caso de Apple versus Epic Games, para entonces conocer si finalmente en algún momento, en algún futuro cercano, estaremos viendo el regreso de Fortnite a los dispositivos de Apple. Apple mencionó que no estaría devolviendo la cuenta de desarrolladores a Epic Games y que el juego entonces pudiera regresar hasta que culminen todos los procesos apelativos legales, y si entonces la decisión de este caso se lleva a la Corte Suprema, yo creo que tristemente la espera para el regreso de Fortnite será bastante larga todavía. Ahora que hemos llegado al final de este video, ¿qué piensas tú sobre todo lo que está pasando entre Apple y Epic Games? ¿Eres de los que todavía guarda su esperanza de que el juego podrá regresar en algún momento? Déjame saber lo que piensas acá abajo en la sección de comentarios, y si llegaste hasta este punto y eres de los primeros suscriptores que entraron a este canal por todo esto que está pasando entre estas compañías, deja el emoji del puño hacia arriba para saber que eres del grupo de los originales. Y si te gustó este video, dale like, ya que eso sin duda alguna nos ayuda un montón, y suscríbete para que veas futuros videos sobre este tema y más videos sobre tecnología. Mi nombre es Hernán Rosario, nos vemos en la próxima.